Apreciados amigos, gusto en saludarles una vez más. Bienvenidos a la lección número 6, el maravilloso plan de salvación. Quiero invitarles a orar antes de iniciar con nuestra lección en este día. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos sigues hablando a través de estos consejos maravillosos. Danos sabiduría y que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija en este momento al meditar en tu palabra una vez más. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. El ser humano cayó en el pecado con su triste consecuencia de desgracia y muerte. Nuestro amante Dios actuó como un Padre justo pero misericordioso y puso en ejecución inmediata un admirable plan previamente trazado para salvar a los seres humanos. El plan requería que Dios realizara el inmenso sacrificio de dar a su Hijo unigénito. Jesucristo tuvo que dejar su morada celestial, luchar contra Satanás y pagar la deuda contraída por el ser humano, para lo cual debía morir. Jesús obtuvo la victoria confirmada por su resurrección. Así aseguró la redención de los seres humanos. ¿Cuáles son algunas terribles consecuencias del pecado, mis amigos? El pecado nos separa de Dios, separa al hombre de Dios. Isaías 59:2 lo dice: vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios. El pecador queda sujeto al dominio de Satanás, porque así lo dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. El resultado final es la muerte, porque así lo declara una vez más Romanos 6:23, la paga del pecado, dice, es la muerte. ¿Puede el ser humano solucionar el problema del pecado? En Romanos 7:19 la Biblia declara: el ser humano tiene una fatal propensión a pecar, porque no hago el bien que quiero, dice el apóstol Pablo en Romanos 7:19. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es que por nosotros mismos es imposible solucionar el problema del pecado, mis amigos. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue ante mí, dice el Señor el Eterno. Pero veamos un plan maravilloso, un plan de amor. ¿Cuál fue la amante reacción de Dios ante el problema del pecado? Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado. Es que Dios manifestó su inmenso amor, mis amigos. Así dice el Señor, el Eterno: vivo yo, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Así dice Ezequiel 33:11. Así se manifiesta el amor de Dios. Por lo tanto, Dios trazó un asombroso plan para nuestra salvación, basado en la esperanza de la vida eterna, que Dios, que no miente, prometió antes del principio del tiempo. Así dice Tito 1:2. ¿En qué consiste este maravilloso plan de salvación? En su gran amor el Padre dio el don precioso de su Hijo para nuestra salvación. En San Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Jesucristo es nuestro gran Salvador. ¿Cuál fue la misión de Jesucristo al venir a esta tierra, mis amigos? Mateo 1:21 dice: lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino con la misión de salvar a los pecadores. Y en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, Jesús se propuso vivir sin pecado. Así lo declara 1 Juan 3:5. Cristo apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Él vino para morir inocente. En 1 Pedro 2:24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesús vino a morir por ti y por mí, pero no solamente vino a morir y se quedó en la tumba.
La Biblia dice que Él resucitó al tercer día. Cristo fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. Entonces, ¿en quién únicamente hay salvación, mis amigos? Jesucristo es el único perfecto y suficiente Salvador. En Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Cómo somos salvos, mis amigos? Romanos 3:24 dice que somos salvos aceptando la generosa gracia de Cristo. Somos justificados por su gracia mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Veamos qué hermoso efecto tiene la redención lograda por Cristo. Efesios 1:7 dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Tenemos el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. En Romanos 5:1 nos presenta algo maravilloso. Habiendo sido justificado por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz en el corazón por nuestro Señor Jesucristo. Ante esta lección, en lo que hemos estudiado hasta aquí, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál debe ser nuestra reacción, mis amigos? Romanos 3:23 dice que debemos reconocer la desesperada condición que provoca el pecado. Todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también debemos aceptar a Jesucristo sin reservas como nuestro único y suficiente Salvador. En Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Romanos 10:13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Qué maravillosa promesa tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué más debemos de hacer, mis amigos? Nosotros debemos reconocer que la salvación es un don de la gracia de Dios. Es un don de Dios, es un regalo inmerecido de parte de nuestro Padre Celestial. En Efesios 2:5 y 8 nos dice, aun cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y esto no viene de vosotros, sino que es el don de Dios. ¿Qué más debemos de hacer, mis amigos? En Romanos 8:14 la Biblia dice que nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe. En Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuál será tu decisión en este día al meditar en su palabra? En vista de que Jesucristo vivió, murió y resucitó para salvarte, ¿quieres aceptarlo como tu único Salvador y entregarle tu corazón en este día? No hay otra cosa que hacer, mis amigos, no hay otra cosa que hacer, sino reconocer que Cristo murió y resucitó para salvarnos. Lo único que debemos de hacer es aceptarlo como nuestro Salvador y entregar nuestra voluntad, entregar nuestro corazón. Todo pecador puede obtener el perdón de sus pecados, por muy graves que sean. Para obtenerlo debe creer en el amante Jesucristo y aceptarlo como su Salvador personal. Todo es cuestión de creer y más aún cuestión de confiar. El proceso milagroso que Dios obra en la salvación de cada uno de nosotros a costa de la sangre preciosísima de su Hijo solo exige de nuestra parte esa disposición inicial que después se deja llevar por los caminos de la gracia. Entrega tu vida a Cristo hoy y Dios obrará en tu corazón. Dios te bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea contigo. Gracias, Señor, por la decisión de tu Hijo. Gracias porque tú has tocado su corazón. Te pido que tú le guardes en tus manos y que ante esta decisión Él pueda perseverar hasta el día de tu venida. En tus manos deposito a tu hijo, a tu hija.
de manera, Señor, que pueda seguir creciendo a medida que siga estudiando tu palabra. Gracias por tus bondades. En el nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén.